Hoy vamos a empezar a ver la parte de la pestaña insertar, más específicamente donde podemos insertar imágenes. Tenemos que, para volver a hacerlo, pestaña insertar, botón ilustraciones e imágenes. Tenemos tres formas de insertar imágenes. La primera, explorador de fotos, nos va a abrir el programa de manejo de fotos que tenemos por defecto en nuestra computadora. En este caso, fotos es el mío. Seleccionamos la imagen y la arrastramos manteniendo el clic izquierdo presionado y llevándola hacia la derecha hacia el archivo, y ahí ya queda. Podemos cerrar esto y ya queda de esta forma. Otra opción es ilustraciones, imágenes desde archivo. Ahí nos va a abrir para que busquemos dentro de nuestra computadora en cualquier carpeta la imagen que nos sirva para ilustrar el documento. En este caso vamos a insertar este logo que tenía preparado y lo vamos a mover de esta forma. Automáticamente, cuando seleccionamos una imagen, nos aparece una nueva pestaña, que en este caso es formato de imagen, se llama. Ahora vamos a ir viendo todos los efectos que pueda tener. Pero antes que eso, con la imagen seleccionada nos aparecen un puntito en cada esquina y en el medio donde podemos modificar el tamaño de la imagen. Si usamos el cuadradito, el punto de la mitad de los lados, vamos a perder la distribución de la perspectiva de la imagen, o sea, la proporción de la imagen. Si usamos cualquiera de las cuatro esquinas, la va a achicar o agrandar, pero de forma proporcional. En este caso vamos a achicarla un poco. Y acá. Y obviamente, seleccionado con el botón del mouse izquierdo presionado, la podemos mover como yo hice al principio. Entonces tenemos hasta ahora estas dos. Otra opción es insertar ilustraciones, imágenes, imágenes en línea. Acá nos va a abrir esta ventana y lo que básicamente nos trae imágenes de internet. Acá podemos hacer buscar a través de una palabra clave, y si no, tenemos categorías que son las más utilizadas dentro de Excel. Sería lo mismo que entrar en el buscador, buscar una imagen y traerla. Pero por defectos, por tema de derechos, nosotros vamos a elegir animales. Va a tener seleccionado la opción de solo Creative Commons. ¿Qué es Creative Commons? Es una licencia que tienen algunas imágenes que permiten que sean utilizadas, con la única condición de mencionar al autor, al fotógrafo, en caso de que esté detallado. Significa que las podemos usar para cualquier uso, hasta para uso comercial, siempre y cuando detallemos, le demos el correspondiente crédito al autor. Entonces en este caso vamos a elegir este tigre. Seleccionamos, podemos seleccionar varias, pero yo voy a elegir una sola y le damos al botón insertar. Tarda unos segundos, sacamos esto y nos aparece lo mismo. Si vemos acá abajo, en este caso podemos hacer lo mismo de achicarla, pero desde abajo. Eso es indistinto como lo vimos antes. Vamos a buscar una opción para que vean el detalle de Creative Commons que les comentaba, porque justo en este caso esta que elegí no tiene un autor definido. Vamos a seleccionar esta que seguramente tiene. Vamos hasta abajo y acá vemos esta foto de autor desconocido, está bajo licencia CC, que es Creative Commons by SA. Con poner esto en donde utilicemos la imagen alcanza. Vamos a eliminar igual acá todo, la que insertamos, y nos vamos a quedar con estas tres, una dentro de cada uno de los orígenes que elegimos. Para empezar a ver lo que es la nueva pestaña programador, seleccionamos esta, formato de imagen, aparece la nueva pestaña. Algo muy bueno que pocos saben es que tenemos la opción de quitar fondo. Con la imagen seleccionada, botón quitar fondo,
nos aparece todo esto medio morado. Acá es que va a quitar todo lo que está morado. En cambio, si acá tenemos opciones: marcar áreas que desea mantener, áreas que desea eliminar si queremos eliminar más. Yo voy a marcar áreas que deseo mantener y voy a marcar acá y acá, y lo que se va coloreando es lo que se va a mantener en la imagen, porque yo lo único que quiero eliminar es el fondo este. Acá ya me quedó, le pongo conservar cambios y la imagen pasa a tener fondo transparente, que es muy útil para no tener que visualizar de forma cuadrada la imagen siempre, sino que solo con lo que queremos mostrar, y el fondo se va a ver transparente, entonces vamos a poder ver ya sea una planilla, texto, lo que tengamos debajo. A veces hacer esto no es tan fácil. Por ejemplo, probamos en esta quitar fondo y ya me saca todo este jugador y solo queda esto, y tenemos que empezar a jugar con las áreas para mantener de esta forma. No es tan fácil como lo que usamos recién, porque depende de los cambios de color de las líneas que tenga. En este caso vamos a volver para atrás, descartar todos los cambios y queda como está. Entonces, volviendo acá, correcciones. Acá con la imagen anterior nos aparecen correcciones automáticas, ya sea de nitidez, de brillo y contraste, que podemos elegir y se va a ver modificada la imagen. Esto nos sirve en alguna imagen que por ahí sea de baja calidad. Le podemos aumentar la calidad con este tipo de configuraciones. Color, también podemos modificar los tonos de color y cambiarlo completamente. Transparencia, obviamente, es el nivel de opacidad. Transparencia en el caso 65%, 80%, queda cuasi transparente, como si fuera una marca de agua, un logo de marca de agua, lo podemos utilizar. Y acá ya estamos en el comprimir, cambiar, restablecer imágenes para volver a la imagen original. Estilos rápidos es distintas configuraciones de forma automática que podemos elegir, modificando diseños y todo. Cuando no tenemos mucha idea de diseño gráfico, es muy bueno para que quede un efecto agradable sin tener, como valga la redundancia, mucho conocimiento. Acá podemos elegir el borde de la imagen o los efectos de imagen, que pueden ser sombra, que van viendo cómo queda, reflejo, un reflejo de abajo, que acá ven cómo queda sobre la mitad, bisel, que se agrega un poquito de borde, en este caso no se nota tanto, giro 3D. Ahí todo esto lo hace de forma automática y es muy práctico. Vamos a volver para atrás para descartar los últimos cambios. Texto alternativo, ¿qué significa? Lo que se coloque acá es para poner una descripción de una imagen. El texto va a aparecer si por algún motivo la imagen no se puede mostrar. Esto se utiliza más que nada cuando publicamos algo en web, pero para el caso de los archivos no es necesario. Después, esto lo vamos a ver más adelante, que son los traer al frente, son las posiciones, pero eso cuando tenemos varias imágenes superpuestas. Igual que la alineación, todo ya lo vamos a ver más adelante cuando tengamos que combinar estas imágenes. Algo importante también es, por ejemplo, esta opción es básica de utilizar, recortar. Podemos recortar desde los bordes, teniendo cuidado acá en este caso que no pase. Achicamos los espacios. Obviamente también podemos cortar la imagen, pero en este caso lo vamos a probar para achicar al mínimo lo que es el fondo transparente. Una vez que queremos como esté, volvemos a tocar recortar y ya queda recortada más fácil. En este caso la configuración es la medida, normalmente en centímetros. Este tilde significa que cualquier, ya sea el alto o el ancho que modifiquemos, va a mantener el valor proporcional. Entonces bajamos el alto, va a bajar el ancho, y si lo subimos, sube también el otro indicador. Si lo
le sacamos la tilde, solo se va a achicar en este caso el valor que modifiquemos, pero pierde la proporción de la imagen. Vamos a volver para atrás para no perder esto. Panel de formato. Con la imagen seleccionada aparece el formato de la imagen, que básicamente es todo lo que fuimos viendo pero dividido de otra forma. Podemos relleno, líneas, todos los tipos de efectos como sombra, reflejo, que son los que vimos en este sector. Digamos, es lo mismo. Acá está mismo el tamaño, que es esto. Es acceder a toda esta pestaña, pero desde una ventana insertada, como es el formato de imagen desde acá. Entonces, cada vez que seleccionamos una imagen, no importa de dónde sea, de dónde la extraigamos, va a aparecer este tipo de pestaña para que le podamos hacer modificaciones. La verdad que en estas últimas versiones aumentó mucho la capacidad de formato de imágenes, y muchas veces lo que nos evita es utilizar algún programa de diseño alternativo para después poner la imagen como queremos verla, sino que directamente podemos hacer un tipo de edición mínima desde el mismo Excel. Ahora vamos a seguir con la explicación de cómo insertar una forma. Volvemos a la pestaña Insertar, vamos a Ilustraciones, y en este caso, en vez de ir a Imágenes, donde vimos qué es lo que vimos antes, vamos a Formas. Acá van a aparecer muchísimas más opciones que ahora vamos a ver en detalle. Primero, en el primer apartado van a aparecer las utilizadas recientemente, o sea, todas las que nosotros ya fuimos insertando en el último tiempo van a aparecer acá. Después ya están las categorías en relación a la forma de cada una. Por ejemplo, líneas. Tenemos líneas comunes tipo flecha, doble flecha, rectas, curvas, etc. Rectángulos con distintas variantes. Formas básicas, que en la forma básica incluye el cuadro de texto, y después distintos diagramas, como podemos ver, con número, acá en forma de cruz, corazón, luna, nube, etc. Flechas en bloque, o sea, flechas pero con más gruesas tipo bloque, para ya sea escribir arriba o que tenga una mejora visual, digamos, que sea más grande visualmente. Después formas de ecuación, donde tenemos las cuentas, diagramas de flujo, cintas y estrellas, donde hay mucha más variedad en relación a tipos de estrella, con números, como una especie de pergaminos, y por último llamadas, que sería como una imitación a lo que es el formato tradicional cuando uno insertamos un comentario o una viñeta con un diálogo. Para empezar a ver algunas, vamos a primero las líneas, una flecha tradicional. Haciendo clic en el izquierdo nos saca de las opciones y nos devuelve a lo que es el libro de Excel. Hacemos clic con el botón izquierdo del mouse y sin soltar estiramos y se va haciendo la flecha. Podemos manejar la orientación. Siempre el primer clic nos marca el inicio de la flecha, y una vez que deseamos soltamos y se conforma de esta manera. Ahora lo vamos a ver una vez que insertemos varias. Como pasó con las imágenes, al insertar y seleccionar una forma aparece formato de forma, una nueva pestaña con todos los detalles para configurar colores, tamaño, etc. Vamos a volver a insertar formas y vamos a elegir otras. Vamos con un rectángulo redondeado, lo mismo, clic en el botón izquierdo, mantenemos y lo vamos formando, digamos, a ojo el tamaño aproximado que queremos, que igual después lo podemos ajustar. Hacemos clic fuera del libro y lo dejamos de seleccionar.
Bueno, vamos a seguir insertando otro tipo de formas. Vamos con el cuadro de texto. Luego un ejemplo de flecha en bloque. Así vamos viendo. Un ejemplo de cuenta. Después, ahora vamos a ver bien cómo configurar y cómo modificar todo. No es que son todas azules como se ven ni nada. Y por último, vamos a las dos últimas. Un ejemplo de estrella. Y finalmente, una llamada. Para que veamos así. Seleccionándolas, las movemos a través del documento, manteniendo el botón izquierdo del mouse y haciendo el movimiento de la flecha, lo soltamos y se quedan donde está. Como vimos, aparece al seleccionar, vamos a ir con la primera, con la flecha, automáticamente al seleccionarlas nos habilita la pestaña de formato de forma. Acá ya dentro de la pestaña tenemos un montón de opciones que pueden variar según qué tipo de forma seleccionamos, pero en el 90% es igual. Lo primero es de acá, tenemos formas, podemos seguir insertando otras más, de la misma forma que en la pestaña insertar. Este botón que acá aparece deshabilitado, ya ahora lo vamos a probar con el rectángulo, es para cambiar los puntos y editar el contorno de la forma. Este contorno acá es para insertar un cuadro de texto como fuera este, y ya acá estos son los temas. Si apretamos esta flecha nos aparecen propuestas que van variando sobre todo el color. Son los temas de la forma. Si tocamos acá aparecen todos. Hay preestablecidos y estilos de temas. Vamos por ejemplo a cambiar en este caso a este. Y acá relleno de forma, bueno, en este caso de la flecha es solo contorno por lo que está deshabilitado, pero vamos a ver acá cómo podemos el relleno de un color y el borde o contorno de otro. Acá sí, contorno de forma, aparece para editar el color, vamos a ponerlo para cambiarlo a rojo. Y acá, como vimos en imágenes, son todos los formatos. Le podemos agregar sombra, reflejo, resplandor, bordes suaves, bisel o giro 3D. En este caso vamos a agregarle un resplandor así, para que vean cómo es el efecto. Estilos de word art, este es otro tipo de forma que vamos a ver más adelante. Texto alternativo, de la misma forma que las imágenes, digamos, es lo que aparece si no se puede mostrar la forma como un dibujo. Organizar, ahora más adelante lo vamos a ver cuando tengamos formas superpuestas. Y esto es lo que es el tamaño. Obviamente acá el ancho lo podemos editar, es como la orientación en el caso de la flecha, y podemos editar directamente de acá el largo de la flecha. Obviamente lo más cómodo en el caso de la flecha es con el mouse. Siempre el alto es la variación desde el punto inicial, o sea, si le ponemos 0 es 100% recto. Esto es útil para cuando lo queremos dejar recto exacto y no depender de nuestro pulso al guiarlo por el mouse. Panel de formato, al igual que en las imágenes, aparece todas las mismas opciones pero en la forma de una ventana. Vamos a pasar al rectángulo para que se habiliten algunas de las otras opciones.
en la parte de temas lo mismo, pero cambia. Nos va mostrando una previsualización de cómo quedaría con los temas. No vamos a tocar nada si lo hacemos a mano. Esto que les habíamos mostrado antes, editar forma. Le damos clic y podemos cambiar directamente la forma por otra o modificar puntos, que es lo más interesante. Modificamos puntos y los puntitos negros podemos, arrastrando, editar la forma y hacer lo que nosotros busquemos para nuestro gráfico de esta forma. Entonces ahí hacemos clic afuera y ya queda como está. Volvemos a hacer clic y ya quedó la forma de esta manera. Podemos volver a editar los puntos, pero si no lo dejamos así. Relleno de forma. Podemos cambiar el color. En este caso es el color de interno, de relleno. Ahora vamos a cambiarlo, así vemos la diferencia con el borde. Amarillo y se ve el borde en azul, que es el contorno acá en este caso, que vamos a ponerlo de azul oscuro. Bueno, esto es exactamente lo mismo, el efecto. Vamos a darle una sombra de esta manera. Acá estilos de WordArt, podemos darle algún tipo de estilo en este sentido. Insertar una WordArt que es como texto con formato de forma. Esto es lo mismo y acá sí el tamaño ya es ancho por alto, como una forma más. Y así podemos modificar cualquiera. Lo interesante es que haciendo doble clic en cualquiera de las que tienen relleno podemos escribir directamente y a su vez modificar el formato de texto. Entonces podemos hacer así, seleccionamos y podemos ir directamente a inicio. Vamos a centrar, aumentar el tamaño de la letra, negrita, cursiva y cambiarle el tipo de fuente. Vamos a ahí para que quede exacto. Vamos a ponerle el color rojo. Volvemos al formato de forma y así nos queda. Esto con cualquier forma que tenga relleno lo podemos hacer doble clic y empezamos a escribir sin problema y ya queda como parte de la forma. Entonces vamos ahora a poner acá, superponer acá y ahí. En este sentido, una vez que seleccionamos, ahora vamos a empezar a lo que es utilizar el organizar. Traer delante es cuando hay superpuestos, está adelante de todo. En este caso vamos a enviar atrás, vamos a seleccionar el de adelante, enviamos atrás y ahí te dice enviar atrás, es enviar un foco atrás. En este caso son tres formas. Bueno, si yo lo envío atrás quedaría segunda. Enviar al fondo, se envía totalmente al fondo. Lo enviamos y ya se ve la segunda que queda, que son las dos flechas. Lo mismo traer adelante. Un paso adelante o traer al frente total. Lo volvemos a traer al frente. Y algo que es muy interesante, vamos a enviarlo atrás ahora. Y otra vez al fondo. Algo que es muy interesante es el panel de selección. Si nosotros hacemos un clic en el panel de selección, nos aparece esta ventana con todas las formas u objetos que están en la hoja. Y entonces directamente de esta forma podemos ir moviéndolas. Por ejemplo, cuadro de texto, que es este B, lo podemos traer para atrás y va al fondo de todo. Si lo subimos adelante, queda adelante de todo. Entonces es mucho más simple que movernos con el traer atrás o enviar al fondo. Es muy práctico a la hora de organizar las formas. Obviamente no tienen que estar, hay pocas oportunidades donde nos van a aparecer una delante de otra. Lo que sí puede aparecer es un ejemplo como esto que podemos llegar a usar.
tenemos este cartel acá y esto que le vamos a cambiar al color, un relleno amarillo, lo vamos a achicar y queremos que solo figure esta estrella acá abajo. Entonces lo ponemos ahí y ¿qué hacemos? Organizamos como la tenemos seleccionada, traer al frente. Estrella 10 puntas, lo subimos. En este caso nos conviene manejar porque queremos que se vea la estrella abajo de la letra del cartel como parte de una figura. Entonces de esta forma sí nos sirve utilizar para no hacer una forma tan compleja, o a veces directamente no se puede diagramar con estas formas así haciéndole tanto detalle, entonces podemos combinar formas. Acá es exactamente lo mismo, panel de formato lo mismo. Ahora lo que vamos a hacer es lo que es la alineación. Entonces vamos a seleccionar, dentro de organizar, alinear. Acá lo primero que vamos a ver es, vamos a suponer que tenemos este acá. Yo quiero que estas dos queden exactamente a la misma altura a la derecha. Entonces las selecciono, voy a organizar, alinear y me aparecen todas las opciones de alineación. Alinear a la izquierda, se ajustarían los dos comenzando en el mismo borde izquierdo. Alinear a la derecha, lo opuesto, se alinean a la derecha. O si no, alinear verticalmente, se centran a la misma altura. Y tenemos las mismas tres opciones para lo que es todo lo vertical. Se alinean en la parte superior, que ahí las juntamos. Se alinean en la parte inferior. Y así vamos a volver así. Teniéndolas seleccionadas, podemos mover con la flecha del teclado las dos al mismo tiempo y mantener esta alineación. Entonces podemos usar, para seleccionar varias formas, seleccionamos una, apretamos la tecla control y hacemos clic sobre la otra. Y ahí ya se mantiene la selección. Acá vamos a usar el otro tipo de alineación, que es el vertical. Lo alineamos en la parte superior. Entonces ahí queda correctamente alineado. Por más que visualmente esté un poquito más arriba, pero es porque es parte de la forma. Pero si vemos el cuadrante, es exactamente en la misma altura. Después lo que podemos hacer, como en el caso este, agrupar. Una vez que dijimos que esta me gustó cómo quedó junto con el cartel, podemos ir a organizar, agrupar. Entonces convertimos dos formas en una, y ya las podemos mover como si fuera una y no tenemos que andar manteniendo cada vez que la movemos, correr la estrella del medio y volver a alinearla. Y lo mismo, si ya la tenemos alineada y nos arrepentimos, volvemos acá y vamos en agrupar, ya va a aparecer desagrupar. Y volvemos a tener dos formas en lugar de una. Entonces la seleccionamos y la podemos sacar de acá. Esto es todo lo más importante en relación al formato de las formas y a la parte de organizar. Este botón girar, que es el último que vamos a ver, es simplemente nos sirve es lo mismo en imágenes como en formas. Todo esto que vimos de organizar se aplica de la misma manera a imágenes. Girar a la derecha nos gira la orientación, girar a la izquierda volvemos, voltear verticalmente, lo que sería 180 grados, y voltear horizontalmente queda de esta forma. Volvemos para atrás. Ahí están todas las opciones, digamos, también de giro. Y bueno, esto es en resumen todas las opciones que nos da, ya sea el manejo de formas, lo que podemos insertar
y todos los tipos de formato que le podemos dar. No se olviden que sobre todo la parte final del botón de organizar se aplica exactamente a las imágenes que vimos antes de la misma forma. Vamos acá, seleccionamos estas tres, vamos a formato de imagen y es exactamente lo mismo: organizar, el panel de selección, la alineación, agrupar, girar, esto es todo exactamente lo mismo. Vamos a alinearlos en la parte superior y a alinearlas horizontalmente. Ahí. Y ya nos queda centrado. Entonces, ahora vamos a seguir viendo los distintos tipos de ilustraciones para seguir insertando a nuestro archivo de Excel. Ahora lo que sigue en ilustraciones es, ya vimos imágenes, formas, ahora seguimos con iconos. Vemos que se abre la ventanita y se empiezan a cargar. Acá tenemos obviamente un buscador, por ejemplo, vamos a ver tecnología. Aparecen distintas opciones. Vamos a cerrarlo y están divididos en categorías: accesibilidad, análisis. Son pequeños iconitos como si fueran similares a los emojis del celular que se pueden agregar en nuestros libros de Excel. Entonces, por ejemplo, vamos a seleccionar esto, lo mismo, 1, 2, 3. Insertamos los tres, se insertan en la hoja, un clic afuera para que deje de seleccionar y poder seleccionar uno a uno. Por defecto nos aparece formato de gráficos, que es una pestaña, los iconos se llaman gráficos, es una pestaña que tiene exactamente las mismas opciones que ya vimos tanto como imágenes como en las formas. La única diferencia es que podemos cambiar el gráfico y esto convertir a forma. Convertir a forma nos convierte como si fuera en una especie de imagen y podemos darle un mejor tratamiento al gráfico, pero la verdad que normalmente no hace falta. Seleccionamos la estrella, formato de gráficos, le podemos cambiar el relleno, poner otro borde, volver a cambiar el relleno. Lo bueno de estos iconos es que siempre por defecto vienen con fondo transparente, entonces son muy buenos para ubicar arriba de un gráfico o al costado de una imagen y no tenemos que tener el cuadrado de una imagen o de una forma definida como antes. Entonces en este caso son muy buenos para eso. Acá, como ven, el relleno en este caso de la carita es esto, no es el fondo. Vamos a ponerlo así y así queda. Son símbolos para darle un formato mucho más visual a nuestros documentos. No tiene mucho más sentido que ese, pero está bueno y hay un montón de opciones que podemos seguir navegando y buscando. Ahora con lo que vamos a seguir dentro de ilustraciones son con los modelos 3D. Esto también es algo que se agregó en las últimas versiones. Tenemos dos opciones: si ya tenemos alguno en nuestro dispositivo o los modelos 3D de archivo. Vamos obviamente a ir al archivo y nos aparecen de la misma forma que las imágenes en línea por categorías. Vamos a buscar distintos, corazón, le damos clic, lo insertamos. A diferencia de las formas o los iconos, tienen un movimiento, como podemos ver acá, y siempre se va a mantener como en un GIF animado. Es posible que según la versión del Excel que abra el destinatario no pueda ver de esta misma forma el movimiento, pero digamos la gracia que tiene es que son 3D y tienen un movimiento que lo hace
muy interesante y muy llamativo sobre todo. Vamos a buscar, insertar otro. Lo tenemos acá y lo vemos. En este caso es uno sin movimiento, pero tienen otra definición gráfica. También obviamente depende de la capacidad del monitor donde estemos viendo. Pero le da otro color a cualquier documento. Ahora lo que seguimos dentro de insertar vamos a dejar los Smart Art para el final y vamos a ver lo que es captura de pantalla. Esto lo que hace es tomar, sin necesidad de un programa, una captura de pantalla utilizando el mismo Excel. Vamos a hacer un clic, recorte de pantalla o cualquiera de las ventanas que nosotros vemos. Vamos a elegir esto y nos lo trae como una imagen el menú desplegable de todo lo que es ilustraciones. Es muy práctico porque normalmente nosotros pensamos que para hacer alguna captura de pantalla lo que tenemos que hacer es buscar otro programa externo. Si vamos a recorte, normalmente si queremos hacer una captura de pantalla en Excel es porque nos interesa alguna de las ventanas o elementos. Pero si ese no es el caso y queremos hacer una captura de pantalla independiente, vamos acá, recorte de pantalla, nos va a sacar del Excel y nos trae el escritorio. Hacemos, manteniendo con un clic izquierdo en el mouse, el cuadrado o rectángulo que querramos capturar y vuelve a abrir el Excel y lo trae como una imagen. En este caso la verdad que no es muy útil porque es muy difícil que querramos sacar una captura algo fuera del Excel para traerlo al Excel, pero a alguno le puede servir. Lo más interesante y lo más cómodo es hacer este tipo de capturas de menús o dentro del documento. La opción que dejamos para el final dentro de ilustraciones para insertar elementos en nuestra hoja de Excel es Smart Art. Es una herramienta muy potente para, a través de pocas palabras o frases, generar un impacto visual utilizando estos diagramas predefinidos. Tienen varias divisiones que tienen relación o sentido dependiendo del tipo de información que queramos mostrar. Por ejemplo, tenemos listas, procesos, ciclos, jerarquía, que es para hacer un organigrama, relación, matriz, pirámide o distintas agrupaciones utilizando imágenes. Por ejemplo, vamos a mostrar en lista, elegimos esta opción y tenemos como si fueran 3 tarjetas donde en la primera parte podemos incluir un título y después 2 opciones más abajo. Cuando vemos acá la flechita, cuando seleccionamos cualquier Smart Art, nos aparecen como todo el diseño. Y acá podemos escribir, como también podremos escribir haciendo doble clic acá. Vamos a poner lunes. Vamos a hacer como si fuera una tarjeta de tareas. Martes, miércoles. Y acá abajo, ahora lo voy a hacer acá, vamos a escribir las tareas. Por ejemplo, curso Excel el lunes. Puede ser comprar alimentos. Martes podemos ir al gimnasio. Y así podemos ir rellenando todo lo que son las distintas opciones de texto. En este caso es como una lista. Con estos botoncitos podemos eliminar, en este caso este nivel. Vamos a suponer que acá en miércoles el primero le vamos a poner jueves. Entonces, ¿qué hacemos? Con esto lo volcamos al mismo nivel y agregamos un nivel de tarjeta y le ponemos jueves. Y lo podemos volver a poner dentro de miércoles. Acá manejamos los niveles en este sentido. Si no, acá podemos cambiar el jueves abajo
o arriba. Cualquier tipo de Smart Art tiene este tipo de menú que es mucho más fácil escribir acá que escribir directamente en la imagen porque nos facilita la tarea de elegir los niveles, etc. Entonces, acá tenemos una, cerramos la ayuda y obviamente aparece formato de forma con todas las opciones como vimos antes. Y la pestaña diseño de Smart Art y formato de la forma, digamos que es la misma que vimos antes. Dentro del diseño tenemos la opción de combinar colores. Vamos a cambiar a esta gama de colores. Cambiar el diseño, que acá podemos cambiarlo a otro tipo de Smart Art. La primera es cambiarlo entre listas, pero también podemos cambiar por otro tipo, otra categoría. Lo mismo, mover hacia abajo, hacia arriba, aumentar nivel de derecha a izquierda, es lo mismo que mostramos con estos botones. Agregar viñeta, todo panel de texto es este panel. Desde acá podemos manejar de la misma forma. O sea, lo único que no vamos a poder hacer es escribir como si lo podíamos hacer acá. Se escribe dentro del panel de texto o dentro del mismo Smart Art y podemos manejar los niveles y configuraciones del panel de texto o directamente de la pestaña de Smart Art para esto. Una vez que terminamos podemos convertirlo a forma y que quede solo como una especie de imagen, o restablecer gráfico es volverlo a la situación original apenas lo insertamos. Esto lo vamos a dejar por acá y vamos a insertar otro para que vean otro ejemplo. Vamos a hacer como una especie de ciclo. Lo bajamos y lo mismo. Obviamente, esto nosotros lo podemos crear utilizando formas. O sea, sin ir más lejos, estos son 3 rectángulos, como vimos en las formas anteriores, y flechas en bloque, 3 también, que van en doble dirección. Pero a través de los Smart Art nos facilita mucho, digamos, no tener que diseñarlo nosotros, insertando las formas, configurándolas y agrupándolas como vimos hacia el final. Ya tenemos el diseño hecho y es mucho más fácil para realizarlo. Esto sería, digamos, como un ciclo. Vamos a poner como si fuera como un animal, nace, crece, muere. Un ejemplo que podría ser un ciclo de la naturaleza. Y así esto lo podemos usar para cualquier tema. Entonces vamos acá, ponemos este acá y este a la izquierda. Una vez que los tenemos los dos, seleccionando los dos como vimos antes, accedemos al panel de formato de forma y podemos organizarlos, ya sea alinearlos. Vamos a alinear en la parte inferior y que quede parejo, o organizarlos, traer adelante, hacia atrás, de cualquiera de esas formas que ya vimos este panel antes. Vamos a insertar una última opción que va a ser jerarquía. Acá tenemos el clásico organigrama para poner, digamos, solo nombres o solo texto, y podemos agregar niveles, ya sea de asesor como de dependencias. Y si no, podemos cambiar el formato a este organigrama, donde podemos agregar el nombre de la persona y el puesto que desempeña en esta supuesta empresa donde queremos crear el organigrama. Y así tenemos muchas más opciones. Siempre lo primero es saber qué es lo que queremos mostrar. O sea, qué tipo de información queremos mostrar, y en base a esa información elegir este tipo de diseño que más se adapte a lo que necesitamos. La ventaja de esto es que con poco texto y ayudándonos con las imágenes podemos transmitir una idea mucho más visual y que llame mucho más la atención que solo escribirlo. Acá lo mismo, esta matriz con 4 opciones. Entonces, con esto terminamos todo lo que vimos sobre ilustraciones. Repasamos
las 6 opciones dentro de la pestaña Insertar Ilustraciones para agregar elementos a nuestra hoja de Excel y poder hacerla más profesional con un mejor diseño gráfico y que nos ayude a crear buenas presentaciones o a entender mucho mejor la información que queremos mostrar en la planilla.